Salimos a las calles de Guanare a preguntarle a las personas qué piensan sobre los milagros y estas fueron sus respuestas. ¿Crees en los milagros? Sí, sí. Sí, Sí, obvio. ¿Tú crees en los milagros? ¿Te ha ocurrido alguna vez algún milagro en tu vida? Cuando yo estaba chiquita fui operada del corazón y gracias a Dios pues estoy aquí. son muchos que me han sucedido. En mi vida sí, pues yo he sido dializado y he visto la gloria de Dios. Mira que Dios, nunca le he pedido a Dios un milagro, porque no me ha tocado, pero de que existen los milagros, existen. Mi accidente. Que mi nieto no tenía estómago. Mi milagro fue que al nacer el bebé tenía estómago, donde la ciencia médica decía que no, pero el Señor sí tenía la respuesta para nosotros. No, pero tengo la fe en que va a haber un milagro que me va a llegar. Amén. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra milagros? Sinceramente no se me viene nada a la mente, pero podría decir que es cuando pasa algo imposible. Bueno, a veces cuando yo voy a la iglesia, yo me porto mal y todo eso, pero Dios me da salvación y yo me porto bien en la iglesia. ¿Y tú? ¿Crees en los milagros? ¿Qué les parece? Chévere. Hoy iniciamos con una nueva serie llamada Cuando las ranas echen pelo. ¿Qué les parece el nombre? Bonito. Pero bueno, antes de iniciar con el mensaje que va a estar de verdad muy bello, muy bonito, me disculpan si lloro, el mensaje lo amerita. Pero quiero darte, yo creo que ya todos sabemos, pero ayer fue un momento muy especial para nosotros como iglesia, donde fue el lanzamiento oficial del Lego de las Buenas Nuevas Madrid. Por favor, un fuerte aplauso. Allí vimos la mano de Dios obrar en nuestra iglesia, vimos cómo se materializó una visión dada por Dios a nuestros pastores, y qué bonito que se esté viendo, que se esté palpando y que se esté consolidando. De verdad, la gloria a Dios, la gloria para Él siempre, porque lo hacemos para Él, para que las personas conozcan de lo que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros, y por qué no en otras naciones, en otros continentes. Por favor, un fuerte aplauso, porque somos todos somos Lego de las Buenas Nuevas. Todos somos Lego de las Buenas Nuevas. Que estemos acá en Guanare, que estemos en Barinas, que estemos en Madrid o donde el Señor nos vaya llevando, somos la misma casa con diferentes cuartos. Entonces no quería dejar pasar eso por alto, porque de verdad eso es algo súper bello, súper bonito para nosotros como iglesia. Bueno, antes de iniciar el mensaje, quiero leer algo que es súper bonito, que está acá, que se trata acerca de lo que vamos a hablar esta mañana con respecto a la serie llamada Cuando las ranas echen pelo. Voy a leer algo para que podamos tener un poco de contexto. Hace algunos años conocí a una mujer llamada Mariana, que a pesar de su fe inquebrantable, había pasado por momentos extremadamente difíciles. Su historia era una lucha constante, desde una enfermedad que parecía no tener fin hasta la pérdida de seres queridos a una edad temprana. Un día, después de mucho tiempo de oración y espera, le pregunté cómo lograba seguir adelante a pesar de todo lo que había enfrentado. Ella me miró con una serenidad impresionante y me dijo: lo único que sé es que nunca he estado sola, incluso en los momentos más oscuros. Y aunque siempre entendí por qué pasaban las cosas, algo en mi corazón me decía que Dios estaba trabajando en mí de maneras que no podía ver. ¿Quién de ustedes puede tener una fe como esta mujer? ¿Quién de nosotros podría tener una fe como esta mujer? ¿Cómo podemos tener una fe en lo que no vemos? ¿Cómo podemos tener fe en algo que no vemos? ¿Cómo seguimos confiando cuando las circunstancias nos dicen todo lo contrario? Porque es fácil nosotros tener una fe o tener una convicción cuando las circunstancias van a favor de nosotros, pero tener una fe inquebrantable cuando las circunstancias no están a favor de nosotros, ahí es donde tenemos que buscar cuando las ranas echen pelo. ¿Por qué? Porque a veces se nos dificulta mucho el poder confiar en el Dios que creemos cuando estamos en situaciones difíciles. A veces es mucho mejor confiar en el Dios que creemos por lo que hace, porque está haciendo las cosas que fluyan a nuestro favor, o está haciendo las cosas de acuerdo a lo que nosotros queramos. Pero cuando no estamos
o cuando nos está pasando cosas que a lo mejor no están de acuerdo a lo que nosotros queremos, allí empieza un poquito a ponerse la cuestión un poco difícil. Entonces, técnicamente hablaremos en estas 4 semanas de milagros. Vamos a hablar acerca de los milagros, como vieron en el video. Se hizo una encuesta de qué pensaban las personas acerca de los milagros, y allí ustedes pudieron darse cuenta de lo que las personas piensan acerca de los milagros. Hoy vamos a hablar de milagros de sanación física. Milagros de sanación física. ¿Por qué Dios lo hace y por qué no lo hace? Como les dije, a veces pasa que Dios puede hacer un milagro en nosotros porque Dios es todopoderoso y para Él nada es posible. Pero, ¿qué pasa cuando Dios no lo hace? ¿Seguimos confiando en Él de la misma manera? ¿Seguimos estando como estamos de la misma manera? Eso quiero que más o menos vayamos claro con lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas, porque no soy yo, es el Señor que quiere hablarte, es que quiere retarte a que tú puedas tener una relación cercana con Él y puedas creerle a Él más allá de lo que Él hace, sino creerle a ese Dios que lo puede hacer y no a ese Dios que hace los milagros. Entonces, la siguiente semana también vamos a hablar de milagros de protección, de cómo Dios protege divinamente a las personas, milagros de provisión, veremos cómo Dios se une junto contigo para proveer milagrosamente, y milagros de liberación, cuando Dios hace milagros por encima de las fuerzas de la oscuridad. Por eso quiero hablarte de un Dios este domingo, esta mañana, de sanación. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene el poder de tocar a un enfermo y sanarlo? Todos creemos eso, ¿verdad? Y lo creemos con la convicción, porque eso es lo que está en la palabra. Porque la fe viene del oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Tenemos fe en que el Señor puede tocar a una persona y hacer un milagro. De eso estamos claros, creo que la mayoría acá en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede sanar a un enfermo, puede tocar a un enfermo y sanarlo? Todos creemos, ¿verdad? Ahora, me gustaría que lean conmigo este versículo que se encuentra en Juan 14, versículo 12. Si ya está en pantalla. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué nos dice el Señor acá? Que el que cree en mí, nosotros podemos hacer las cosas que Él hizo. Nosotros podemos hacer esas obras que Él hizo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. En nosotros está. El detalle está en que nos los creamos y tengamos esa fe inquebrantable, en que podemos creer sin ver. Podemos creer en un Dios todopoderoso, así no me haga un milagro. Porque a veces esperamos un milagro para creer. No, yo voy a esperar que esto no se parta, ojalá y no se parta. Voy a esperar que esto no se parta para dar el paso, y después voy a dar el otro paso. Pero nos cuesta difícilmente caminar a ciegas, como lo hizo Jesús en el mar. Es mejor poder entender de que tenemos que amar, tenemos que creerle y tener la fe puesta en un Dios, en el Dios que hace los milagros y no en los milagros que hace Dios. Amén. Porque servimos a un Dios para quien todas las cosas son posibles, un Dios que puede hacer más de lo que puedas pedir, pensar o imaginar, según su poder que actúa en la iglesia. Nosotros somos la iglesia. En cada uno de nosotros actúa el poder de Dios. Tenemos que tener esa fe y esa relación con el Señor. Si yo hago una encuesta acá, ¿quién de ustedes puede contar una historia de sanación que haya vivido de cerca? A lo mejor muchas personas podemos contar una historia de sanación que hayamos vivido de cerca. Nosotros, mi esposa y yo, esto me quebranta porque escuchamos, no nos pasó a nosotros, pero lo vivimos muy cerca. Unos amigos muy cercanos a nosotros, a su esposa fue diagnosticada con una enfermedad un poco fuerte. Pero lo que nos sorprendió fue la fe inquebrantable que esa mujer tenía. Que a pesar de lo que
el médico le había dicho, a pesar del diagnóstico que tenía, esa mujer tenía una fe inquebrantable. No por lo que el Señor fuese a hacer, no por el milagro que el Señor fuese a hacer en su vida, o no porque no lo fuera a hacer. Esa mujer tenía una fe inquebrantable por el Dios que hace milagros, lo hiciera o no lo hiciera, porque somos muy cercanos a su corazón, muy, muy cercanos, y hemos vivido con ellos episodios en donde el Dios no le hizo el milagro, y ellos siguieron con esa fe inquebrantable. Gracias a Dios, a pesar de tener toda la fe, accionaron, tuvieron convicción, y ella está sana. Bella está, paradita allá atrás. Una mujer de una fe que mi esposo y yo siempre decimos, Nahuara Maeli, esta mujer tiene una fe inquebrantable. Nosotros fuimos a su casa esa noche a hablar con ella y quedamos sorprendidos porque ella nos dio palabra a nosotros. En vez de nosotros ir a llevarle una palabra, esa mujer se sentó, recuerdo, estaba en su cocina, se recostó y salimos ministrados nosotros. Qué bonito, qué bello, porque te das cuenta de que no se trata de nosotros, no se trata del milagro que haga Dios, se trata de Dios, tener la fe y la certeza de que tenemos un Dios vivo en nosotros, que a pesar de cualquier cosa que pasemos o no pasemos, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No se trata de un milagro, no se trata de algo mágico, se trata de que el Dios que nos salvó en la cruz está empeñado en que nosotros tengamos una sanidad integral, de que podamos conocerlo y podamos mejorar nuestra vida, podemos tener una calidad de vida y una relación con Él íntegra. Ahora, ¿cuántos de ustedes oró a Dios alguna vez para que sanaran a alguien y no lo hizo? Este mismo matrimonio le pasó lo mismo. Oraron y el Señor no hizo el milagro. No era la voluntad de Dios en ese tiempo. Hay que aceptar eso también. Porque a veces nos decimos, bueno, oramos, Señor, tengo un dolor de espalda, Padre, no puedo caminar, y el Señor nos sana milagrosamente el dolor de espalda. Pero hay gente, una persona puede estar orando, un joven de 20, 15, 12 años orando para que el Señor le quite un cáncer terminal, y el Señor en su infinita misericordia no se lo quita. Entonces allí no podemos experimentar si es un Dios malo o es un Dios bueno. Simplemente tenemos un Dios creador que sus misericordias son renovadas día tras día, y es un Dios protector, y su voluntad es buena, agradable y perfecta para con nosotros. ¿O no es así? Así es. Entonces, en conclusión, mucha gente puede pensar en este caso que Dios no es real, no es bueno, no le importa, y después de vivir un episodio de esto, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo creen ustedes que una persona se pueda reconciliar con Dios cuando el Señor no le permitió o no le dio ese milagro por el cuanto había orado? ¿Cómo oramos después de saber que no hizo nada en esa oración, pero sabemos que en otras ocasiones sí lo ha hecho? Porque a veces queremos que el Señor nos cumpla todos nuestros caprichos. Y si fuese por cumplir caprichos, en nosotros, en la Biblia está detalladamente cada cosa que Dios no le provocó a hacer. En la Biblia está detalladamente cosas que al Señor le plació hacer y cosas que al Señor sencillamente no le plació hacer. ¿Pero por qué? Porque no se trata de nosotros, no se trata de este plano terrenal. Se trata de un plano que va más allá de lo que nosotros podemos ver en estos tiempos. Se trata de algo más allá de lo que nosotros podemos tocar o que podemos palpar. Se trata de una vida eterna en donde el Señor va a permitir que haga todo de acuerdo a su voluntad. No va a permitir que haga las cosas a nuestra voluntad, aunque tenemos una fe inquebrantable que el Señor puede hacer lo que le pidamos en oración, en su voluntad. Amén. Ahora quiero hablar de esta frase que van a colocar en pantalla los muchachos, que es así. Quiero que la leamos juntos. Nuestra fe no se basa en lo que Dios hace. Nuestra fe se basa en quién es Dios.
¿Podemos repetirla? Nuestra fe no se basa en lo que Dios hace. Nuestra fe se basa en quién es Dios. Si quiere le toman una foto, se lo llevan anotado. Si quiere se le puede olvidar todo el mensaje. Pero esta frase no se le vaya a olvidar. Por favor. Nuestra fe no se basa en lo que Dios hace. Aunque entendemos que Dios puede hacer milagros en donde Él le provoque y milagros en los diferentes tipos de índoles. Estamos claros con eso. El Señor es omnipotente. Pero que nuestra fe, tu convicción no se base en eso, sino que se base en quién es Dios, cuál es su esencia. En las Escrituras, como le dije, conseguimos infinidades de versículos que nos hablan referente a los milagros que el Señor hizo y también a los milagros que el Señor no hizo, o a las cosas que el Señor no le permitió que fuesen en ese tiempo para ese tipo de personas. Un hombre llamado Trófimo, este era amigo del apóstol Pablo, que lo acompañó en su tercer viaje misionero, pero cada vez que Trófimo se enfermaba, Dios no lo sanaba. Y leemos en 2 de Timoteo 4:20, donde le dice Pablo: Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Dios no pudo haberlo sanado. Dios pudo haberlo sanado, pero no lo hizo. Una persona que andaba con Pablo para todos lados, un hombre que andaba extendiendo la palabra de Dios por todas esas regiones, un hombre obediente al Señor, que andaba con Pablo, que andaba caminando como podemos caminar nosotros en nuestra iglesia, haciendo todas las cosas correctas, haciendo todo de acuerdo a lo que el Señor manda en las Escrituras, haciendo todo lo que Él nos manda que guardemos. Pero por eso el Señor no le quitó una enfermedad que tenía. Y por eso Pablo no dijo que el Señor no estaba con él porque no le hizo un milagro a su compañero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos dejarnos, o nuestra fe no puede dejarse llevar por los momentos en los que nos encontramos. Porque si fuese Pablo, deja el ministerio y se pone bravo con el Señor porque no hizo un milagro con su, yo no sé si era el chofer o era el que era algo vital para que él anduviese, y el Señor no hizo la sanación en esa persona. Y por eso la obra no se paró, la obra continuó. Aquí tenemos otro caso con Timoteo. Lo mismo pasó con Timoteo, que aparentemente tenía dolor de estómago, y Pablo le dijo a su joven discípulo en primera de Timoteo 5:23, le dice: ya no bebes agua, sino usa un poco de vino para causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dios también pudo haber sanado, lo pudo haber sanado, pero no lo hizo. Y aquí está otra historia que es del mismo Pablo. Pablo le oraba al Señor incansablemente, muchas veces, porque le quitaba, para que el Señor le quitara ese aguijón del que hablaba Pablo. Y él oraba para que el Señor hiciera ese milagro, porque él sabía que el Señor hace milagros y él estaba confiando en los milagros de ese Dios verdadero. Y no está mal, está bien que creamos que Él puede hacer un milagro en nosotros. Está bien que podamos tener la convicción y la fe de que el Señor va a obrar en nuestras vidas, porque eso es lo que creemos. Pero con Pablo, cuando Pablo ora al Señor y le dice que le quite ese aguijón, el Señor no se lo quita. ¿Qué le dice? Bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. A lo mejor las cosas que tenemos nosotros son para glorificar a Dios y no lo sabemos. A veces nuestras circunstancias de vida, nuestras cosas, las cosas que el Señor, a lo mejor en nuestra mente finita no vimos que el Señor hizo nada, pero a veces el Señor lo hace por algo. Nos dice: bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Esa debilidad que hoy tú tienes, eso te puede ser de impacto a otras personas y vas a glorificar a Dios a través de eso. Más allá de que el Señor te sane ahorita o no te sane, el Señor te dice: bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Y eso puede pasar en cada uno de nosotros. A veces a veces pensamos en sanidad física, pero a veces podemos pensar en que Dios te pueda proveer algo el día a día, la parte económica. Hay tantas formas en que Dios te puede proveer o te puede hacer un milagro.
Y el Señor a lo mejor no lo hace en este tiempo, pero te dice, bástate en mi gracia. Que en esa debilidad el Señor va a tener un ministerio contigo o se va a glorificar a través de ti. Pero a veces nosotros en nuestro empeño de creerle a un Dios que hace milagros, no le creemos al Dios de los milagros. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque el ministerio de Pablo no se frenó porque el Señor no le quitó el aguijón. Al contrario, si ustedes leen el Nuevo Testamento, está bañado de epístolas de Pablo. Y Pablo no se paró por ese aguijón. Que unos dicen que fue algo mental, otros dicen que fue algo aquí, otros dicen que fue algo ocular. Sea lo que sea, el Señor no lo hizo. Y no lo hizo para que su poder se perfeccione en esa debilidad. Y para darle la gloria a Dios por eso. Entonces, enfoquémonos en lo que el Señor quiere con nosotros y entendamos que es para algo más allá de lo que podamos imaginar nosotros aquí en la tierra. Va más allá de todo lo que estamos viendo, va para lo eterno, en donde es a lo que apuntamos todos aquí, creo yo. Ahora, ¿qué hacemos con un Dios que sabemos que puede hacer las cosas y no siempre las hace? Quiero hablarte de 3 razones por las que Jesús no hizo milagro, entendiendo que a menudo los hacía, porque vuelvo y les repito, en la Biblia pueden leerla y está bañada de milagros impresionantes que nosotros los leemos y digo, ahora Señor, qué impresionante, qué poder, que es algo de otra cosa, o sea, es algo bello. Pero ¿por qué Jesús algunas veces no hizo milagros? Porque Él es todopoderoso, Él puede hacer milagros donde le provoque. El primero, Jesús se negó a hacer milagros para demostrar su valor. Jesús no necesitaba hacer un milagro para que supieran quién era Él. Él no necesitaba sanar para que supieran, no, yo soy el Hijo de Dios viviente. No, Él lo hacía porque era parte de eso, era parte de glorificar a Dios a través de eso. Pero Él no lo hacía para agregarse valor o para que lo conocieran más o para que hay algunos milagros que Él hizo y le dijo que se fueran, que no le dijeran a nadie. Y Él no lo hacía para que glorificar, no lo hacía para darse valor, para exaltarse. Él lo hacía porque Él no estaba enfocado en la parte terrenal, Él estaba enfocado en la vida eterna, en lo espiritual. Entonces, en este primer punto, Jesús se negó a hacer milagros para demostrar su valor. Señor, si haces esto o aquello, sabré que eres real o te serviré para siempre. Como le dije al inicio, a veces nosotros estamos esperando que algo se consolide para creer en Dios, para aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y no lo aceptamos con una fe inquebrantable, con convicción. Yo siempre en los grupos de cuidado, a mí me encanta hablar de la convicción, porque yo creo que el camino que nosotros llevamos como seguidores de Cristo, como obedientes, como cualquier nombre que ustedes le puedan poner, es tener convicciones claras en qué creemos. No se trata de que me provoque o no me provoque, se trata de que hay que hacerlo porque yo decidí creer en Jesús como Señor y mi Salvador. No se trata de que hoy me parece sin ganas, hoy no voy para la iglesia, hoy me parece sin ganas, hoy no voy para el grupo. No, se trata de convicciones, quieras o no quieras tienes que hacerlo porque tú decidiste emprender este viaje tan hermoso que es seguir a Jesús. En Marcos 8, capítulo 8, versículos 11 y 12, cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que le mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Imagínense usted. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no haré ninguna señal a esta generación. Él es Jesús. Pero si leemos 2 versículos antes, en Marcos, creo que 10, 9, Jesús acababa de hacer un milagro con las 4,000 personas que duraron 3 días con él, donde multiplicó los panes y los peces, 7 panes y algunos peces. Hizo un milagro impresionante, justamente un versículo antes de esto. No se trata de que él quería
que lo reconocieran por lo que era. Se trata de que Él está enfocado en la parte que nosotros a veces no estamos viendo, que es en la parte espiritual, que es en la vida eterna. Jesús no dice hago milagros para probarme a mí mismo, hago milagros que se alineen con el corazón de Dios. Eso también, si quieres, se lo llevan. Tienen dos cosas que recordar en este mensaje. Jesús no hace milagros para probar a sí mismo, porque Él ya tiene su identidad puesta. Es como nosotros. Nosotros tenemos nuestra identidad clara en quiénes somos. El Señor hace milagros que se alineen con el corazón de Dios. El Señor hace milagros que se alineen con el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, el primero, Jesús se negó a hacer milagros para demostrar su valor. El Señor no necesitaba ser aclamado por quien Él sabía que no iba a hacer nada. Él necesitaba hacer las cosas que le placían al Padre. Él necesitaba hacer las cosas para las cuales Dios los mandó, para las cuales Dios le indicó que hiciera. Y si nos vamos otra vez atrás y recordamos otra vez atrás y recordamos no, para acá, ajá, y recordamos lo de Timoteo, lo de Pablo, y vemos donde el Señor hizo milagros sorprendentes con Pablo. El que se sabe la historia de Pablo, bueno, o el que no se la sepa, lo invito a que lo lea en su casa. El Señor hizo un milagro impresionante en la vida de Pablo. Y ya Pablo había experimentado la grandeza de Dios, de Jesús en su vida. Pero porque en una oportunidad el Señor no le haya hecho un milagro, Pablo no iba a quitar la mirada de Jesús por un milagro o por algo que Jesús no le hiciera o no le cumpliera en ese momento determinado. Porque a veces estamos enfocados, vuelvo y repito, en las cosas que tenemos día a día. Y no está mal, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que somos, es parte de lo que, a lo mejor, de lo que vivimos. Pero sí tenemos que estar enfocados en a quién le creemos. Estar enfocados en lo bonito y lo maravilloso que es creerle a Dios, lo bonito y lo maravilloso que es seguir a Jesús, sin importar si te va a hacer un milagro o no, sin importar si el Señor en tu vida va a hacer un milagro o no. Ya hizo un milagro impresionante que fue traernos a este mundo, y otro milagro impresionante fue que podamos aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Ya con eso nosotros vamos ganados, pero estamos esperando que el Señor haga un milagro para creer más en Él. Mi esposo y yo hemos vivido situaciones difíciles y hemos caminado en obediencia al Señor. No estamos esperando que el Señor, si hace un milagro, gloria a Dios, porque es para darle la gloria a Dios. Pero si no lo hace, seguimos caminando como lo hemos hecho todo este tiempo, sirviéndole. Hoy nos metieron un paquete chileno porque nos pusieron a los dos el mismo ahorita, pues ella a presentar y a mí a comunicar. Fue un complot de los muchachos de producción. Pero nosotros, el hecho de que a mí me corresponda hoy comunicar que este mensaje, y es muy bonito, y le doy la gloria a Dios por ser instrumento para esto, pero nosotros servimos porque le creemos al Dios de los milagros, no servimos porque el Señor nos va a hacer un milagro. Ya lo hizo con nosotros. Ya el Señor, con darnos la vida eterna por ser crucificado en esa cruz, ya hizo eso por nosotros. Nosotros aquí sirviendo en esta tarima, abajo, recogiendo sillas, allá atrás, donde quiera que estemos, estamos caminando en obediencia al Señor. Estamos caminando en convicción al Señor. No estamos esperando un milagro para creerle más o no al Señor. Y no estoy hablando de que no pueden haber milagros, porque estamos claros que los milagros de Dios son impresionantes. Pero que eso no nos cambie el rumbo de lo que el Señor quiere para con nosotros. Que eso más bien nos impulse a tener esa fe más viva en lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Y no pensar que un milagro nos puede cambiar nuestra convicción. ¿Sí me estoy dando a entender? No se trata de que no, se trata de que nuestro corazón tiene que estar alineado al Señor. Tiene que estar en el servicio al Señor
y no esperando de que no, yo voy a servir porque me van a dar algo, yo voy a servir porque no me duele la espalda y si yo sirvo, el Señor me va a mejorar la espalda. Y si no, y se nos pasa como Pablo, dejamos de servir a la iglesia o dejamos de ser instrumento con nuestro testimonio para que otras personas conozcan al Señor. Porque se trata del Señor, no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de ti, no se trata de Él, se trata del Señor. Cada uno de nosotros los que estamos acá sentados, no es casualidad que estemos acá sentados. Se trata de que estamos escuchando esta palabra para poder llevar a otros las buenas nuevas de salvación. Más nada, no se trata de que somos más que otros. Pero ¿dónde está el tema en que pretendemos, vuelvo y lo repito, en servir por un milagro? Y no servimos por un Dios que hace los milagros, que es la diferencia. Ahora el segundo punto. Jesús nunca realizó un milagro que interfiriera con su plan, con el plan supremo de Dios. Jesús nunca realizó un milagro que interfiriera con el plan supremo de Dios. Cuando Jesús hizo milagros, no lo hizo para probarse a sí mismo. Y no hizo un milagro que tendría un beneficio temporal terrenal, a costa de un beneficio divino eterno. El Señor no hizo los milagros, como dice acá, para un beneficio temporal. No, yo voy a quitarle el aguijón a Pablo porque bueno, yo sé que él se siente mal y se le quitó ese aguijón o esa dolencia o eso lo que estuviese pasando Pablo. Él va a seguir haciendo lo que está mandado a hacer o por lo cual está diseñado para que haga. No se trata de eso. ¿O sí se trata? Yo creo que no se trata de eso. Porque Jesús hace los milagros con fines de beneficio divino eterno. Los milagros que vimos son geniales, son hermosos, son bellos, son impresionantes, pero son con un fin divinamente eterno, que retumbó en la actualidad, en sus tiempos, en el contexto histórico y en todo lo que podamos ver según lo que nos habla la Biblia, pero es para que resuene en la eternidad. No es para, sí pasó en ese momento, en ese determinado tiempo para un propósito, pero no para lo terrenal, sino para que eso no se quedara allí, sino para que eso no se quedara en el pueblo de Israel, sino que eso retumbara a la eternidad. Y para lo que pasó en ese momento, tú y yo creamos en eso, en Jesús. ¿Y qué pasa cuando tú y yo creemos en Jesús? Tenemos la vida eterna cuando confesamos al Señor. Pero usted lo confiesa, ¿por qué? Porque la fe viene ¿de dónde? Del oír. ¿Y del oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué está en la palabra de Dios? Milagros impresionantes de Jesús, de Dios, como sacó el pueblo de Israel, milagros impresionantes. Pero eso no pasó para un bien o para un punto específico, eso pasó para que eso retumbe en la eternidad hasta que el Señor venga. No pasó para que, no me provocó hacerlo, no. Amén. Mateo 26, del 53 al 54. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y Él los enviará de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cuándo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús es Dios. Él podía decir, manda, porque eso fue en el momento cuando Judas lo traicionó, que fue y le dio el beso, y llegaron todo ese poco de gente a agarrarlo, y que llegó un discípulo y le cortó la oreja al guardia y broma, y el discípulo dice, Señor, pero manda a tus ángeles para que nos rescaten, y le dice Jesús, no se trata de eso, se trata de que yo tengo que permitir que la voluntad de mi Padre se cumpla, porque Jesús pudo haberlo hecho sin ningún problema, pero no se trata de lo que pasaba en ese momento, se trata de algo más importante, que es la vida eterna para nosotros. Amén. Y Él también antes de eso dijo, Señor, si es de ti, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque también sintió miedo, sintió algún tipo de... Pero es que no se trataba, Él entendió que no se trataba de eso, se trataba de algo más importante, que es lo que estaba pasando en ese momento, lo que estaba pasando en ese contexto, lo que estaba pasando en esa región. Se trataba de algo que nos iba a impactar a nosotros hoy en día, que iba muchas personas a conocerlo a través de todo lo que Él hizo y de lo que no hizo. Se trata de eso.
Ahora viene el tercero. Jesús no hizo milagro donde no había fe. Esta es la parte que más me gusta de todas. Todo está bello, pero esta es la parte que más me gusta. Jesús no hizo milagro donde no había fe. Cuando Jesús fue a su región de nacimiento, ¿cómo vieron a Jesús? Y este no es el hijo de María y José, este no es el hijo del carpintero, este no es el hermano de tal y tal y tal. Eso fue lo que dijeron. La fe conmueve el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre tenemos que tener una fe inquebrantable, inamovible en lo que el Señor dice que nosotros somos y en lo que el Señor dice que hará con nosotros. Tenemos que tener esa fe clara, y no se trata de emociones, como les dije, porque hay personas que, ay, soy muy emocional, ay, sí, Señor, bueno, yo le doy gracias a Dios por mi temperamento, porque ahora yo soy a veces hasta medio terco. Mi esposa siempre pelea conmigo porque yo tengo una fe como, ahora yo cuando me meto tengo que regender así, pero se trata de que nosotros tenemos que tener claro con quién estamos y entendiendo que Él tiene su voluntad para nosotros. Pero por eso nosotros no vamos a dejar de tener fe en Él. Nosotros caminamos por fe, caminamos, y Él nos va respaldando si es su voluntad, porque así lo dice. Aquí hay también unas historias que me parecen muy interesantes dentro de esta parte que habla de la fe. Y la primera es la mujer con el flujo de sangre. Esa mujer llevaba 12 años. Las mujeres aquí me imagino que pueden entender más esa historia. Uno pues la ve, pero nunca ha tenido eso pues que pasa a las mujeres. Esa mujer había pasado 12 años con ese flujo de sangre, y no era que no había ido a médico, ha gastado todos sus recursos en los médicos. Todos sus recursos lo había gastado en médicos y no pudieron hacer nada para que esa mujer se le detuviera o se le parara el flujo. Entonces, para dar un contexto de la historia, Jesús viene con Jairo, porque resulta que Jairo le dice, que es un jefe de una sinagoga, le dice a Jesús: Señor, necesito que sanes a mi hija está muy enferma en mi casa. Se arrodilló, se hincó, le pidió que le fuese a hacer ese milagro. El Señor, en lo que va en camino, rodeado de ese poco de gente, imagínense, no sé, 2,000, 3,000, no sé cuántas personas aproximadamente. El Señor va caminando, imagínense cuántas personas no lo han tocado, pues. Tú caminando con 500 personas, alguien te tiene que tocar. Pero lo impresionante de esto es que cuando él va caminando en camino a la casa de Jairo, donde está la hija que va a hacer el milagro, resulta que la mujer, lo impresionante de esta mujer del flujo de sangre es que ella tenía una fe inquebrantable. ¿De dónde vino la fe? Del oír los milagros. Pero ella no había creído en los milagros, sino que había creído en el que hace los milagros. Esa mujer dijo: no, yo no sé, yo lo voy a tocar porque yo sé que si lo toco soy sana. Esa era la convicción que esa mujer tenía, y esa fue que no la movía nadie. Imagínense, una mujer entre 1,000 personas buscó la manera de meterse, como uno anda, no sé, en algo de reuniones. Se metió y tocó al Señor. Y cuando lo tocó, el Señor se dio cuenta que poder salió de él. Dice la palabra, no lo digo yo. ¿Se dan cuenta lo impresionante de tener una fe inquebrantable? Esa mujer, yo no digo, me imagino que tuvo que haber tenido una fe, y automáticamente, ¿qué dice la palabra? Fue sana. Fue sana de una vez. Esa mujer, de verdad que yo cada vez que leo eso digo: naguará. Y no se queda allí la historia. Viene una gente de allá de la casa de Jairo, del sitio donde estaba Jairo: no, ya no hagas nada, no lo moleste, ya se murió la niña. Se murió. El Señor siguió su camino, y en lo que llega allá, el Señor hace el milagro. La niña estaba dormida, según la palabra. El Señor hizo el milagro con Jairo. ¿Y de qué se trata esto? De que es la fe la que produce que el corazón de Dios se mueva. La fe que nosotros tenemos en Él y enfocada en Él. Y a través de eso se producen los milagros.
porque detrás de la obediencia vienen las bendiciones. Primero obedecemos para que ese Dios que le estamos obedeciendo cumpla lo que está escrito en la palabra para con nuestras vidas. Y continuamos. También está una historia de... Aquí está. En Lucas, capítulo 17, versículo 19, dice: y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Lucas 17, 19. Resulta que es un leproso que regresa a Jesús, siendo que Jesús lo sanó y él regresa. Pero la broma no es que él regresó, la situación es que eran 10 leprosos que Jesús sana, para que vean lo que es la fe que podamos tener nosotros como hijos de Dios. Fueron 10 leprosos que se le acercan o se le acercan un poco a Jesús. Jesús le dice: vaya, preséntense en la sinagoga. Y en lo que van en los 10 en camino son sanados, pues son sanados de la lepra. Pero en lo que uno se da cuenta que ya no tiene nada, el hombre se regresa. Él se regresa automáticamente a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de dónde proviene nuestra obediencia. Él se dio cuenta de dónde debe estar nuestro corazón. Los otros 9, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué pasó con los otros 9? Y ahí le dice a este hombre: tu fe te ha sanado. Los otros 9 no sabemos qué pasó con ellos. Fueron sanos, porque a veces también podemos experimentar eso. El Señor hace un milagro en nosotros y nuestro corazón está alejado de Dios. Seguimos como estábamos haciendo las cosas en el día a día. Y el Señor lo que quiere es que seas obediente, a pesar de los milagros o no milagros, seas obedientes al Señor. Seamos obedientes como ese leproso, seamos obedientes como Jairo, seamos obedientes como esa mujer de flujo de sangre, seamos obedientes acá como este hombre, este ciego. En Marcos 10:52, Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Esto es otra historia de un ciego que estaba por allá tirado y escuchó a Jesús: Señor, Señor, Señor. La gente le decía: cállate, chico. Señor, Señor, Señor. Logró escucharlo. Le dijo: no, mira, te llaman, que Jesús te llama, el Señor te llama. El hombre que largó todo, largó lo que cargaba y se fue para allá. Y el Señor hizo el milagro en él. Y el hombre siguió a Jesús. Después que recobró la vista, el hombre siguió el camino. Y esos ejemplos son muy bellos porque nos damos cuenta que la fe conmueve el corazón de Dios. Podemos entender que lo único que tú y yo tenemos que pueda asombrar, podemos entender que lo único que tú y yo tenemos que pueda asombrar a Jesús es nuestra fe. Nuestra fe es lo único que nosotros tenemos que pueda asombrar a Jesús. También está la historia del centurión. Yo creo que aquí todos la sabemos. Un hombre que le dijo: Señor, sana a mi súbdito, a la persona que estaba a cargo, a mi siervo. Un centurión romano, él entendía a nivel dentro de lo que él operaba, que era tener poder, porque debajo de él habían personas de las cuales él mandaba y le obedecían. Entonces él dijo: nada, 2 más 2 son 4. Si yo le digo a esta persona que me obedezca, él tiene que obedecerme porque yo soy el que está por encima de él. Y él le dijo a Jesús: Señor, yo sé que tú puedes hacer que mi siervo sane. Y dijo Jesús: no he conocido un hombre en Israel que tenga la fe como la tuya. Un centurión romano, no era un discípulo, no era un fariseo, un centurión romano. Vemos este contraste de que en la ciudad donde Jesús nació era un profeta sin honor y era un lugar donde no había fe. Si Jesús te mirara hoy, ¿se sorprendería por tu fe? Déjale un minuto para que piensen. Si Jesús te mirara hoy, ¿se sorprendería por tu fe?
Algo que asombra a Jesús es una fe poderosa y fuerte. ¿Qué hacemos si descubrimos que nuestra fe es baja? Porque somos humanos. ¿Qué hacemos si descubrimos que nuestra fe es baja? Aquí está Marcos capítulo 9, versículo 24. Al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Tuvo un corazón dispuesto a aprender. ¿Y qué pasó aquí? Para darle contexto, tenía un hijo que estaba siendo atormentado o poseído por demonios desde pequeño, y ni los discípulos pudieron hacer nada con ese niño, con ese muchacho. Llega Jesús y le dice: hombre, ¿qué pasa? Que no hicieron nada. ¿Hasta cuándo? Le dice Jesús a su discípulo. Y el Señor se le acerca y le dice: Señor, si puedes hacer algo, hazlo. Y el Señor le dice como que si puedo hacerlo. Si tú crees, todo es posible. Si nosotros creemos, todo es posible. Por eso es que nuestra fe no se basa en lo que Dios hace. Nuestra fe se basa en quién es Dios. Vuelvan a notar: nuestra fe no se basa en lo que Dios hace. Nuestra fe se basa en quién es Dios, más allá de lo que Dios hace. Para finalizar, me gustaría que nos lleváramos esto bien marcado, esta frase. Nuestra fe no se basa en lo que Dios hace, nuestra fe se basa en quién es Dios. Porque, como le dijimos ahora, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en lo que Dios nos dice. Tenemos que apropiarnos de nuestra identidad. Tenemos que amar a ese Padre amoroso que nos dio y nos regaló a su Hijo para que creyéramos en Él y tuviésemos vida eterna. Como sabemos que somos una iglesia de vivir procesos, somos una iglesia que nos interesa la parte integral, por eso tenemos aplicaciones para cada semana. Esta semana, ora por algo grande que sea capaz de sorprender a Dios. Ofrécete a orar por alguien más que lo necesite. Pídele a Dios que aumente tu fe. Pídele a Dios que aumente tu fe. Si quieres le preguntas a una persona: mira, ¿cómo hago? Me pasa esto. Hagan como el papá que no tenía una fe clara en el Señor. Y Jesús le dijo: si tú lo crees, todo es posible. Hagamos eso y que Dios le bendiga.